Mi madre cerró mi cámara a los 15. A los 20 mi documental destruyó su vida. La verdad siempre gana. Mi nombre es Sofía y a los 15 años descubrí que ser invisible en casa era peor que ser odiada. Mis padres nunca me dijeron explícitamente que yo era un error, pero de alguna manera, cada acción, cada mirada, cada silencio prolongado hablaba por ellos. No voy a pretender que esta es una historia feliz desde el principio. No lo es. Mi madre Cristina siempre fue el tipo de mujer que necesita ser el centro de todo. Aquella que hace comentarios sobre el cuerpo de sus hijas como si fuéramos proyectos suyos. Mi padre simplemente asentía con la cabeza y huía al garaje o al trabajo, a cualquier lugar que no fuera allí para enfrentar el caos que ella creaba. Tengo una hermana mayor, Marina, que a los 20 años ya era todo lo que mi madre quería ser. Rubia, delgada, hermosa en exceso, con ese tipo de belleza que hace sentirse realizadas a las madres. Marina había ganado concursos de belleza, tenía padrino en la universidad, los padres de sus novios la adoraban. Mi madre hablaba de ella como si fuera una obra maestra suya. Y luego estaba Lucas, mi hermano menor con 10 años, el hijo milagro, que llegó cuando todos pensábamos que la familia estaba completa. Mi madre literalmente dijo una vez que Lucas salvó nuestro matrimonio. Como si el resto de nosotros fuera tan prescindible así. Y luego estaba yo. Sofía. La hija del medio que nadie pidió que viniera en ese orden. ¿Mi culpa? Amaba la fotografía. No es un crimen, ¿verdad? No era como si estuviera haciendo algo ilegal. Yo ahorraba dinero, trabajaba los fines de semana en un café cerca de la escuela, hacía trabajos puntuales para los vecinos. Todo para comprar mi primer equipo de fotografía profesional. Una cámara semiprofesional, lentes de calidad, un trípode decente. Cosas que costaban y que estaba determinada a conquistar sola. Pero mi madre lo veía como una obsesión patológica. La fotografía es cosa de gente que no tiene un futuro adecuado, Sofía. La foto es para hobby, no para la vida. Deberías estudiar administración o derecho como Marina está en la universidad. Algo serio. Algo que pueda contar a mis amigas en la hora del té. Le mostraba mi portafolio. Fotos que había tomado en parques, en las calles, retratos de amigos. Imágenes que había editado, trabajado, cuidado. Ella miraba, fruncía el ceño, y decía algo como, bonito, cariño. Pero eso no es carrera, es fantasía. Deberías enfocarte en los estudios en lugar de estar mirando por el visor de una cámara. Mi habitación estaba en el segundo piso, pequeña, pero era mi refugio. Tenía cuadros que había tomado en las paredes, inspiración para proyectos futuros, un pequeño estudio improvisado donde practicaba iluminación y edición. Era un espacio creativo, vivo, lleno de color y propósito. Entonces, en un sábado cualquiera, mi madre anunció que tenía una sorpresa. Me desperté con el sonido de una quebradora en el sótano. Sí, una quebradora. Mi corazón aceleró. Bajé las escaleras corriendo y descubrí que la mitad del sótano había sido reformada. Equipos de gimnasia carísimos, espejos en toda la pared, piso de goma profesional, iluminación a nivel de estudio. Es para mí, anunció mi madre con esa sonrisa falsa que conocía bien. Voy a convertirme en influenciadora digital. Voy a crear contenido de fitness y bienestar. Van a ver que su madre aún tiene mucho que ofrecer. Literalmente me quedé en shock. Hacía meses que rechazaba mi pedido de transformar el espacio en un estudio de fotografía profesional, algo para lo que ya tenía un plan de negocio listo, clientes potenciales. Y ella usaba ese dinero para un hobby suyo. Un hobby. Mamá, pedí ese espacio hace casi un año. Yo tenía un plan de... ¿Plan de qué, Sofía? ¿De tomar más fotos? ¿De desperdiciar tu tiempo? Eso no es una inversión. Eso es escapar de la realidad. Estaba ajustando las pesas, ni siquiera me miraba. Yo también necesito un espacio para mí. No todo es sobre tus sueños. Y ahí estaba. Ese sentimiento familiar de ser borrada, invisibilizada. Como si mis sueños valieran menos porque no se ajustaban a su narrativa de quién debería ser. En los días siguientes, mi madre publicaba vídeos en Instagram. Vídeos de ella haciendo flexiones, vídeos motivacionales sobre nunca es tarde para comenzar de nuevo, citas sobre amor propio y aceptación. Y llegaban los comentarios, qué inspiradora. ¡Qué cuerpo! ¡Qué determinación! Mi padre veía todo y asentía con la cabeza. Marina mandaba corazones en las historias. Lucas aplaudía cuando ella se acercaba a él. ¿Y yo? Era invisible de nuevo. Una noche, unos 3 meses después, había dejado mi portafolio sobre la mesa de la sala. Estaba trabajando en un proyecto para la escuela, compilando las mejores fotos del semestre.
Mi madre lo descubrió mientras estaba en el baño. Cuando volví, ella estaba hojeando las imágenes con esa mirada que conocía bien. Esa mirada que significaba que estaba buscando algo para criticar. Sofía, ¿por qué estás desperdiciando papel y tinta con esto? Señalaba fotos de paisajes que había tomado en un viaje familiar el año anterior. Gastas dinero para imprimir cosas que nadie quiere comprar. En realidad, un restaurante quiere usar 3 de ellas en su espacio. ¿Un restaurante? Rió. Literalmente rió. Sofía, cariño, un restaurante no va a cambiar tu vida. Tienes que pensar en grande. Deberías estar estudiando comunicación digital, aprender a crear contenido, monetizar en TikTok. No andar por la calle tomando fotos al azar. Sentí algo en mí romperse en ese momento. No de forma explosiva. Más como ese tipo de ruptura que no percibes hasta que todo comienza a desmoronarse lentamente. Mamá, tengo clientes. Pequeños pero reales. Ya he ganado dinero con esto. Migajas, dijo cerrando la carpeta. Eso es lo que es. Tienes potencial para mucho más, pero lo desperdicias en una obsesión por una cámara. Se alejó. Voy a dejar que la universidad pague de todas formas. Al menos eso tendrás que tomar en serio. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta pensando en cómo había reducido todo en lo que creía a obsesión y desperdicio. Cómo había transformado mi estudio improvisado en su sala de espejos. Cómo mi espacio de creatividad se había convertido en un lugar para que ella se admirara. Algunas semanas después descubrí que mi madre había compartido una foto mía en las redes sociales. Una de las que había tomado, pero ella había puesto su cara con filtro de belleza sobre ella y se la había acreditado a sí misma. Mi nuevo proyecto, enseñar a mis hijas la importancia de la autoimagen positiva, decía el caption. 600 likes en una hora. La confronté sobre esto. Gran error. Sofía, estás siendo egoísta. Esa foto es hermosa. Solo estaba compartiendo con mis seguidores que tengo una hija creativa. ¿Dónde está el mal? ¿Crees que eres la única con derechos de imagen en casa? Pusiste tu cara en la foto y te acreditaste a ti misma. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Tan amargada? Marina no es así contigo. Claro que Marina no lo era. Marina era perfecta. Marina vivía en otro planeta, libre de inseguridades y críticas. Sentí la rabia crecer dentro de mí como un aceite que quemaba. Pero diferente de la rabia explosiva, esta era fría. Calculada. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, hice algo que planifiqué cuidadosamente. Entré en el cuarto de mi madre. Agarré su teléfono, siempre lo dejaba en la mesita de noche, y descubrí la contraseña observándola escribirla algunos días antes. Hice capturas de pantalla de todos los posts donde había usado mis fotos, todas las evidencias de robo de contenido, de apropiación. Lo envié todo a mi correo electrónico. Después, creé una cuenta anónima en Instagram. Publiqué lado a lado, la foto original que había tomado con fecha, información EXIF, todo, y la versión que mi madre había publicado con su cara adulta superpuesta en mi imagen. Marqué a organismos de protección de derechos de autor, influenciadores que hablaban sobre ética digital, incluso cuentas que monitoreaban apropiación cultural y robo de contenido. No fue violento. No fue impulsivo. Fue preciso. La reacción fue rápida. Una semana después, uno de los posts de mi madre tenía 500 comentarios de personas criticándola. ¿Qué invasión de privacidad? ¿Usando a la hija para contenido? Basura de madre influenciadora. Las marcas con las que tenía asociación comenzaron a alejarse. Uno de los patrocinadores pidió disculpas públicamente por estar asociado con alguien que violaba los derechos de menores. Mi madre entró en pánico. Sabía que era yo, aunque no pudiera probarlo. Sus ojos cuando nos cruzamos en el pasillo esa semana. Había odio puro allí. Pero también había miedo. Por primera vez en mi vida, ella me tenía miedo. Destruiste mi reputación, dijo una noche encontrándome en la cocina. Su voz era un susurro peligroso. Yo estaba haciéndote completamente calmada. Destruiste tu propia reputación. Robaste mi trabajo y lo pusiste debajo de tu cara. Todo lo que hice fue mostrar la verdad. Nadie va a creerte, dijo. Eres solo una adolescente amargada y celosa de su madre hermosa. Tal vez estuve de acuerdo. Pero Internet lo cree. Y las pruebas hablan por sí solas. Algo cambió en ese momento. Se dio cuenta de que ya no era la hija muda que podía ignorar. Tenía voz. Y peor aún, tenía voz en un lugar donde no podía silenciarme.
En los días siguientes, la tensión en casa se volvió insoportable. Mi padre fingía que nada estaba pasando. Marina rara vez estaba en casa. Lucas preguntaba por qué mamá siempre estaba triste. ¿Y mi madre? Comenzó a ignorarme completamente. No me dirigía la palabra. Dejaba de preparar comida para mí en la cena. Cuando llegaba a algún lugar, ella se iba. Era un tipo de castigo psicológico que era peor que cualquier grito. Una noche encontró mi cámara sobre la mesa. Había salido de mi habitación dejándola cargando. Mi madre simplemente la agarró. La encerró en un armario en su cuarto y se negó a devolverla. No mereces esa cámara, dijo cuando protesté. La usas para destruir a la familia. Para dañarme. Si quieres recuperarla, vas a aprender a respetar esta casa. Sentía como si me estuviera asfixiando. La cámara era mía, que había comprado con mi propio dinero. Pero ella era la madre. Ella era la ley en esa casa. Estuve 2 semanas sin acceso a ella. 2 semanas sin fotografía, sin mi refugio. Bajaba al sótano por la noche solo para mirar el estudio de ella, ese espacio que debería ser mío, reflejándome en sus espejos y pesas. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto de mi tía Beatriz, hermana de mi padre. No vivía cerca, era la tía que veíamos en Navidad y Año Nuevo. Pero había visto todo lo que estaba pasando en línea. No solo las capturas de pantalla de la cuenta anónima, sino también la forma en que mi madre estaba reaccionando, publicando historias sobre hijas ingratas que dañan la reputación de las madres. Cariño, ¿estás bien?, era el mensaje. Simple. Pero cargado de significado. Dudé durante horas antes de responder. Pero algo dentro de mí, ese aceite ardiendo de nuevo, dijo que era hora de contar la verdad a alguien. Le llamé. Le conté todo. Desde el principio. La forma en que mi madre siempre me despreciaba, cómo robaba mi trabajo, cómo ignoraba mis sueños, cómo ahora me estaba castigando por haber revelado la verdad. Conté sobre la cámara cerrada con llave. Sobre sentirme invisible en casa. Mi tía escuchó en silencio. Cuando terminé dijo, Sofía, mereces algo mejor que esto. ¿Quieres venir aquí por un tiempo? Y ahí fue. Ese momento. El punto de no retorno. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi corazón acelerado. ¿Cuánto tiempo necesites? 3 días después estaba haciendo maletas. Metí ropa, mis cuadernos de escuela, documentos importantes en una mochila. No hice drama. No grité. Simplemente lo preparé todo mientras mi madre estaba en su sesión de pilates en el sótano, tarareando para sus seguidores sin conexión, sin saber que su hija se estaba yendo. Mi padre estaba en la sala cuando bajé con la mochila. ¿Sofía? ¿A dónde vas? Estaba confundido, realmente confundido. A la casa de la tía Beatriz, dije con calma. Mi madre cerró con llave mi cámara y ahora me está ignorando. No puedo respirar aquí. Parpadeó. Pareció estar procesando la información. Sofía, no es realmente así. Sí lo es, papá. Lo sabes. Solo nunca dijiste nada. Bajó la cabeza. No respondió. Envié un mensaje de texto a mi tía, estoy lista. 20 minutos después estaba afuera. Tía Beatriz era una mujer de 50 y tantos años, divorciada, trabajaba como editora de una revista, vivía sola en un apartamento acogedor a 40 minutos de distancia. Cuando abrió la puerta del auto para que entrara, no preguntó mucho. Solo sonrió y dijo, vamos a escuchar música. Tengo una lista de reproducción que te va a encantar. Mi madre se enteró media hora después. Ni siquiera puedo imaginar la escena, ella saliendo del sótano, sudorosa, con una cara radiante de influenciadora en ascenso, y descubriendo que me había ido. Porque poco después comenzó a llamar. Y a llamar. Y a llamar. 10 llamadas perdidas. 23 mensajes de texto. Sofía, vuelve aquí ahora mismo. Esto es ingratitud completa. ¿Crees que la tía Beatriz te quiere viviendo allá? Vas a arruinar su vida. Eres muy problemática, Sofía. Nadie va a querer lidiar contigo. Desactivé las notificaciones y silencié el teléfono. Tía Beatriz me ayudó a montar una habitación en su apartamento. No era grande pero era hermosa, paredes blancas, mucha luz natural, una mesa para mi computadora y equipo de edición. Incluso puso una repisa para mi cámara, que insistió en recuperar de la casa de mi madre con la ayuda de mi padre. Vas a necesitar esto, dijo colocando la cámara delicadamente en la repisa. Es tuya. Y vas a crear cosas increíbles con ella. Esa noche lloré.
Pero no era el tipo de llanto de tristeza. Era alivio. Era libertad. Era la sensación de poder respirar de nuevo. Los primeros días fuera de casa fueron extraños. No era como salir de vacaciones, donde sabes que vas a volver. Era permanente aunque nadie lo dijera explícitamente. Me despertaba en el apartamento de tía Beatriz y durante algunos segundos, antes de que la memoria volviera, me preguntaba dónde estaba. Después recordaba. Y sonreía. La escuela fue complicada. Todos en mi clase sabían que algo había pasado. No desapareces de casa durante semanas sin que la gente se dé cuenta. Había rumores. Algunos decían que mi madre me había echado por las notas. Otros susurraban sobre divorcio. Nadie sabía la verdad, y yo no sentía la necesidad de explicar. Lo que importaba era que por primera vez en meses tenía paz. Tía Beatriz era completamente diferente a mi madre. Ella no intentaba moldear quién era yo. Solo me preguntaba cómo estaba, de verdad, y escuchaba la respuesta. No había juicio. No había comentarios sobre mi cuerpo, mi apariencia, mis elecciones. Solo había aceptación. ¿Quieres trabajar en fotografía profesionalmente?, preguntó una noche mientras cenábamos juntas. Sí, dije simplemente. Siempre quise. Pero mi madre siempre dijo que era impracticable. Su madre está equivocada, respondió Beatriz, picando cebolla. La fotografía es arte y el arte paga muy bien cuando lo tratas como negocio. ¿Tienes portafolio? Lo tenía. Se lo mostré en la laptop, todas las fotos que había tomado en los últimos 2 años. Paisajes, retratos, trabajos experimentales con luz y sombra. Tía Beatriz las vio con total atención, ampliando detalles, leyendo las configuraciones que guardaba con cada imagen. Sofía, estas son profesionales. Tienes ojo. Sabes composición, luz, emoción. ¿Por qué no creas un sitio web? ¿Ofreces tus servicios? Porque en realidad no sé por qué, admití. Mi madre siempre decía que nadie pagaría, que era solo un hobby. Su madre también se apropió de tu trabajo y fingió que era de ella, dijo Beatriz secamente. Creo que no es la mejor juez del valor de tu fotografía. Esa semana, creamos un sitio web. Portafolio profesional, sección de servicios, formulario de contacto. Tía Beatriz me enseñó un poco sobre SEO, optimización para motores de búsqueda, y cómo posicionarme en el mercado. La primera semana, nadie se contactó. La segunda semana, tampoco. Pero en la tercera semana, recibí un mensaje. Una pareja que estaba planeando su boda encontró mi sitio web y amó mi trabajo. Ofrecieron una cantidad que hizo que mi corazón se acelerara. No era una fortuna, pero era real. Era reconocimiento. Mi padre me llamó para conversar esa misma semana. Fue al apartamento de tía Beatriz una noche de sábado, y nos quedamos en la sala mientras Beatriz discretamente se retiró a su habitación. Tu madre quiere que vuelvas a casa, comenzó. No respondí inmediatamente. Ella está diferente. Eliminó la cuenta de Instagram. Admitió que exageró con lo del negocio de influenciadora. Quiere hablar contigo. Papá, dije con calma, ¿no te parece extraño que solo esté arrepentida ahora que me fui? Cuando tenía poder sobre mí era cruel. Suspiró. Lo sé, Sofía. Lo veo ahora. Debería haberlo visto antes. ¿Por qué no lo viste? Miró sus manos. Porque es más fácil quedarse callado que confrontar a alguien como tu madre. Porque era más fácil dejarte luchar sola que ponerme en el camino. Porque soy un cobarde, básicamente. En ese momento vi a mi padre de verdad. No como el hombre que huía al garaje o asentía con la cabeza. Sino como alguien que finalmente estaba despertando. Debería haberte protegido, continuó, su voz temblando. Eres mi hija. Merecías protección, no abandono. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Tu madre. Ella quiere programar una conversación. Los 3. Contigo aquí, conmigo y ella. Sin juegos, sin drama. Solo conversando. Dije que no. Inmediatamente. No estoy lista, papá. Tal vez nunca lo esté. Necesito estar bien conmigo misma primero. Aceptó. Se disculpó de nuevo. Antes de irse, puso un sobre la mesa. Esto es para ti. Es de Lucas. No entiende completamente por qué te fuiste, pero sabe que está triste. Quiso que lo entregara personalmente. Abrí el sobre. Dentro había un dibujo infantil de 2 figuras, una más grande con una cámara en las manos, y una más pequeña a su lado.
Debajo, escrito en letra desordenada de un niño de 10 años, extraño a Sofía. ¿Vuelves pronto? Sentí el pecho apretarse. Lucas era inocente en todo esto. No había hecho nada más que ser el favorito, algo que ni siquiera era su culpa. Dile que también lo extraño, dije a mi padre. Pero dile que estoy bien. Y que nos veremos pronto. Mi padre se fue de allí con lágrimas en los ojos. En los meses siguientes, la vida comenzó a tomar forma. Conseguí mi primer trabajo remunerado como fotógrafa, esa boda. Las fotos fueron perfectas. La novia lloró cuando vio el álbum. Publicó algunas en Instagram y marcó mi perfil. De repente otras personas comenzaron a contactarme. Sesiones de fotos para graduandos. Ensayos para parejas. Trabajo para algunas pequeñas marcas que querían contenido de calidad. Nada transformador, pero real. Sostenible. Tía Beatriz estaba orgullosa. Insistía en mostrar mi portafolio a sus amigas. Esta es mi sobrina. Es fotógrafa profesional. Tiene 19 años, bueno, técnicamente 16 aquí, pero ya entiende lo que digo. Es increíble. Transformé la habitación en una pequeña oficina. Allí editaba fotos, me comunicaba con clientes, planificaba nuevos proyectos. Había una gran pizarra blanca en la pared donde anotaba ideas para series de fotos que quería hacer. Tenía un mapa del mundo donde marcaba los lugares que quería fotografiar. Era mío. Todo allí era completamente mío. Marina se contactó algunos meses después. Había visto mi sitio web profesional y reconoció algunas de las fotos en las que había posado cuando aún vivía en casa. Sofía, hola. Hace tiempo. Escuché que te fuiste de casa. Estaba un poco confundida sobre qué había pasado, pero vi esos posts en la cuenta anónima y entendí. Hablamos por teléfono. Marina, a pesar de todo, no era mala. Solo era el producto del favoritismo de mi madre, criada para creer que era especial de una manera que nadie más lo era. Mamá está destrozada, dijo Marina. No acepta que te hayas ido. Anda diciéndole a todo el mundo que eres una hija problemática, que la traicionaste, pero nadie le cree porque vieron las capturas en internet. Bueno, dije yo, tal vez debería haberlo pensado 2 veces antes de apropiarse del trabajo de una hija. Sí, aquello fue muy mal. No lo defiendo. Pero, ¿no podrías haber hablado con ella primero, no crees? Sentí esa rabia familiar subir. Marina, ella me ignoró. Cerró con llave mi cámara. Me dijo que era un desperdicio. Cuando finalmente me escuchó fue porque tuve que gritar de una forma que no podía ignorar. ¿No ves el problema en eso? Marina se quedó en silencio. Después, creo que tengo mucho en qué pensar sobre todo esto. No nos acercamos después de eso, pero tampoco nos alejamos. Era un término medio incómodo, pero honesto. Mi padre dejó oficialmente a mi madre 6 meses después de que me fui de casa. No fue un divorcio devastador. Fue más como 2 adultos reconociendo que el matrimonio había terminado hace mucho tiempo, y finalmente estaban dispuestos a admitirlo. Obtuvo la custodia compartida de Lucas, quien pasaba una semana con cada uno. Con mi padre, Lucas podía visitar mi apartamento. Se sentaba mientras yo editaba fotos, haciendo preguntas sobre qué botón era cuál, porque dejaba algunas partes de la foto oscuras, como sabía cuando una imagen estaba lista. Sofía, eres como un genio, decía completamente serio. No lo soy, reía. Pero me gusta intentarlo. Con mi madre, Lucas volvía aburrido y callado. Ella estaba cambiando, supuestamente. Había ido a terapia. Había escrito un correo electrónico disculpándose. Pero el arrepentimiento no resuelve años de negligencia emocional. No borra los recuerdos de ser invisibilizada. No recupera la cámara que fue cerrada con llave. Mi 17º cumpleaños, tía Beatriz hizo un pastel de chocolate casero. Invitó a algunos amigos suyos. Nadie preguntó sobre mi familia. Nadie mencionó la pelea que había dejado marcas en todas nosotras. Solo había personas que me querían allí, en ese momento, celebrando simplemente el hecho de que yo estaba viva, de que estaba bien, de que estaba siendo Sofía, y no una versión diluida de quien mi madre quería que fuera. Durante el año que viví con tía Beatriz, gané contratos más grandes. Un hotel boutique me contrató para hacer un ensayo fotográfico de sus espacios. Una revista de lifestyle pidió una serie de retratos míos. Comencé a construir una reputación real. Pero lo que más importaba era el día en que finalmente tuve mi propio estudio. No era grande. Era un pequeño espacio en un barrio menos noble, alquiler barato, una sala que podía usar para sesiones, edición y consultoría.
Tía Beatriz me ayudó a pintar las paredes. Elegimos un tono de gris claro con detalles en blanco, profesional pero acogedor. En mi primer día en ese estudio, sola, mirando el espacio que era completamente mío, un lugar que nadie podía cerrar con llave, nadie podía quitarme, nadie podía transformar en algo de ellos, lloré de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era la liberación primitiva de haber escapado. Era algo más profundo. Era el reconocimiento de que había construido algo. De que había transformado dolor en acción, en creación, en realidad. En ese primer mes en el estudio, todo era nuevo. Llegaba temprano, arreglaba las cosas, aunque no hubiera mucho que arreglar. Limpiaba las lentes de la cámara obsesivamente. Probaba iluminación en diferentes ángulos, anotaba todo en un cuaderno que llevaba conmigo. Tía Beatriz aparecía a veces con café y un sándwich para que comiera en el descanso. Se sentaba en mi silla de edición, observando mientras trabajaba, y no decía mucho. Solo estaba presente. Esa presencia silenciosa significaba más que cualquier palabra. ¿Sabes qué es interesante sobre ti, Sofía?, preguntó una tarde, mientras yo importaba fotos de una sesión de embarazo que había hecho. ¿Qué? No tomas fotos. Capturas la verdad. Lo veo en cada imagen. Especialmente en los retratos. Es como si pudieras ver dentro de las personas. Continué trabajando, pero sonreí. Nadie nunca había dicho algo así sobre mi trabajo. ¿Sabes esas clases de fotografía profesional que mencioné en la universidad? La que tenía un profesor que era editor de una revista conocida, continuó Beatriz. Sí. Deberías inscribirte. Tienes suficiente portafolio. Tienes experiencia real. También merecías tener educación formal, no solo aprender en la práctica. La idea me asustó y emocionó al mismo tiempo. La universidad significaba más gastos. Significaba estudiar cuando ya estaba trabajando. Pero también significaba validación, conocimiento estructurado, una red profesional. Voy a pensarlo, prometí. Esa noche recibí un mensaje del número de mi padre. Era Lucas. Bueno, era padre pasándole el teléfono a Lucas para escribir. Los mensajes estaban llenos de errores de tipeo y emojis aleatorios, pero el mensaje era claro: quería visitarme en el estudio. Mamá quiere saber si puedes tomarme una foto, escribía, refiriéndose a mi madre. Para que tenga un retrato profesional. Dijo que quiere apoyar tu carrera. Pausé antes de responder. La parte de mí que aún estaba herida quería rechazar. La parte que estaba comenzando a cicatrizar se dio cuenta de que tal vez eso fuera un intento de paz, aunque viniera de forma torpe. Respondí que Lucas podía venir un sábado, pero que sería un retrato solo suyo. No de ella. Ese sábado, Lucas llegó con mi padre. Estaba más grande, los niños crecen rápido cuando no estás cerca para observar día tras día. Entró al estudio con los ojos bien abiertos, observando cada detalle. «¡Guau, Sofía! Aquí es tan genial». Corrió hacia las paredes, tocó los reflectores, miró por el visor de una cámara antigua que tenía como pieza decorativa. «¿Esto es tuyo? ¿Todo esto?» «Todo», confirmé sintiendo algo cálido en el pecho. «¿Quieres hacer el retrato ahora?» Lucas vestía una camiseta azul oscuro que resaltaba sus ojos, los mismos ojos que yo tenía. Lo posicioné cerca de la ventana, donde la luz natural entraba suavemente. Se sentó en un banquito que tenía, y al principio intentó hacer esa sonrisa forzada de fotos escolares. «Relájate», dije. «No tiene que ser incómodo. Es para capturarte siendo tú». «¿Cómo así?» «Piensa en algo que te hace feliz. No necesitas sonreír ni nada. Solo siente». Lucas pensó. Y entonces su cara simplemente descansó en una expresión de calma contemplativa. En ese momento agarré la cámara y fotografié. Varias veces. Diferentes ángulos, diferentes distancias. Esos momentos en que no estás actuando, solo existiendo. Cuando terminamos, Lucas miró las fotos en el monitor. ¡Qué genial! Es como yo mismo, ¿sabes? Pero mejor. Mi padre, que había estado sentado en silencio todo el tiempo, tuvo los ojos brillantes. «Sofía, esto es. Tienes un talento extraordinario». Después de que se fueron, comencé a editar las fotos de Lucas. Ajusté la iluminación levemente, los colores, el contraste. Cuando terminé, imprimí una copia en papel de alta calidad y la coloqué en un marco simple que pegué en la pared del estudio, junto con otras referencias de trabajo. Esa misma semana, mi madre envió un email. Dudé antes de abrirlo. El asunto era: me gustaría conversar.
El contenido estaba cuidadosamente escrito. Pedía disculpas por el comportamiento inadecuado. Reconocía que había sido insensible con mis sueños. Explicaba que había ido a terapia y se había dado cuenta de cosas sobre ella misma que nunca había considerado. Terminaba preguntando si estaría abierta a una conversación, en persona, sin presión, solo dos personas intentando entenderse la una a la otra. Lo leí 3 veces. La parte escéptica en mí susurraba que era todo actuación. Que había aprendido exactamente qué decir para parecer arrepentida, así como había aprendido qué hacer para parecer una influenciadora perfecta. Pero había otra parte, la parte que era su hija, que la amaba aunque no quisiera admitirlo, que se preguntaba si las personas realmente podían cambiar. Le mostré el email a tía Beatriz. «Entonces, ¿quieres responder?», preguntó. «No sé. ¿Crees que ella cambió?». «No tengo idea», dijo Beatriz honestamente. «El cambio es posible, pero es difícil. Es especialmente difícil para personas que pasaron toda la vida negándose a admitir que estaban equivocadas. Pero tal vez el hecho de que esté intentando ya es algo. O tal vez sea solo otra manipulación. También es posible», estuvo de acuerdo Beatriz. Pasé 2 semanas pensando en ese email antes de responder. Y cuando finalmente respondí fue breve. «Está bien. Podemos conversar. Pero en algún lugar neutral. No en casa, no aquí. Un café. 1 hora. Programamos para un sábado por la tarde en un café cerca del estudio. Planeé llegar temprano para tener tiempo de procesar mi ansiedad en un espacio familiar. Mi madre llegó puntualmente. Y ella era diferente. No dramáticamente diferente, pero diferente. Su cabello todavía estaba bien arreglado, pero sin los excesos de antes. Llevaba ropa común, no ese tipo de ropa de estoy en una foto que solía usar. Había líneas en la cara que no recordaba haber visto. Como si la preocupación hubiera reescrito su fisionomía. «Hola, Sofía», dijo saludando desde lejos, como si no estuviera segura de si podía acercarse. «Hola», respondí sin levantarme. Pidió un café y se sentó. Nos quedamos en silencio durante algunos minutos. «No sé por dónde empezar», finalmente dijo. «Excepto diciendo que soy terrible siendo madre. Esa es la verdad brutal». Eso no era lo que esperaba escuchar. Esperaba justificaciones, explicaciones sofisticadas sobre cómo tenía buenas intenciones o había pasado por cosas difíciles. Pero en su lugar, solo había admisión. «Sí, lo fuiste», estuve de acuerdo. Parpadeó como si hubiera recibido un golpe. «Yo pensé que lo negarías. Que dirías algo como no, no fuiste tan mala». «Bueno, lo fuiste. Fuiste negligente. Me ignoraste. Robaste mi trabajo. Cerraste con llave mi equipo. Me hiciste sentir como si mis sueños fueran insignificantes». Las palabras salieron como si hubieran estado en filas, esperando durante meses para ser dichas. Y tal vez lo estaban. Mi madre respiró profundamente. «Tienes razón. En todas las cosas. Hice todo eso». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué hiciste eso? ¿No te gustaba yo? ¿O era solo porque no era Marina? ¿O porque Lucas era más fácil?». «No», dijo, y había verdadera angustia en su voz. «Sofía, no era eso. Era sobre mí. Era siempre sobre mí». Te miraba y veía a alguien yendo en una dirección que no entendía. Alguien creativa de una manera que yo nunca fui. Y en lugar de celebrar eso, traté de moldearte de acuerdo con mi propio miedo. ¿Miedo a qué? A que te transformaras en alguien a quien no pudiera controlar. A que me dejaras atrás. A que fueras más exitosa de lo que yo jamás fui, y eso me revelaría como un fracaso. Esas palabras quedaron flotando entre nosotras. «Proyectaste tus propios miedos en mí», me percaté. «Sí», aceptó. «Y te destruí en el proceso». No pude responder inmediatamente. Había mucha emoción sucediendo dentro de mí. Rabia, tristeza, confusión, incluso un toque de compasión que no quería sentir. «No espero que me perdones», mi madre continuó. «Ni siquiera espero que me creas. Pero quería que supieras la verdad. Y quería que supieras que la forma en que respondiste publicando eso, dejando que todos lo supieran, bueno, estabas en lo correcto al hacerlo. Estabas diciendo la verdad. Y yo merecía las consecuencias». Tomar un sorbo del café me dio tiempo para respirar. «Vi tu estudio», dijo entonces mi madre. «Tu padre me mostró fotos. Sofía, tus fotos. Ahora las veo. Realmente las veo.
Es arte. Es importante. Es mucho más valioso que cualquier cosa que jamás intenté hacer. No es sobre valor, dije. No se trataba de probar que estabas equivocada. Solo quería. Quería que me vieras. Que realmente me vieras. Sus ojos se humedecieron. Te veo ahora, Sofía. Te veo. Y lo siento. Más de lo que puedo expresar. Bebimos café en silencio. Ella ofreció algunas historias sobre terapia, sobre cómo estaba reconstruyendo su vida, sobre haber dejado el negocio de influenciadora. No era una reconciliación. Era más como una ceremonia de reconocimiento. De verdades siendo dichas que deberían haberse dicho hace mucho tiempo. Cuando nos despedimos preguntó, ¿alguna vez volverás a casa? ¿Ni que sea para visitas? Pensé cuidadosamente. Tal vez. Pero no ahora. Ahora necesito estar lejos. Necesito construir quien soy lejos de la sombra de quien quieres que sea. Lo aceptó con un movimiento de cabeza. Entiendo. 2 años después, todo había cambiado de formas que nunca imaginé posibles. Me había graduado del curso de fotografía profesional en la universidad. No fue fácil, trabajar a tiempo completo mientras estudiaba era agotador. Pero ese diploma colgado en la pared de mi estudio significaba algo más que papel. Significaba que había logrado algo que mi madre dijo que era imposible. Significaba validación formal de un talento que ella había intentado enterrar. El estudio creció. Los pequeños proyectos se transformaron en contratos corporativos. Comencé a hacer trabajo para marcas conocidas, para campañas publicitarias, para la revista respetada donde tía Beatriz trabaja. Mi portafolio estaba en publicaciones nacionales. Había premios en la pared, nada de Hollywood, pero premios reales de organizaciones profesionales de fotografía. A los 19 años, ya no era esa niña invisible en el sótano. Era Sofía Martins, fotógrafa profesional, con una reputación creciente y un futuro brillante por delante. Mi padre se había vuelto a casar con una mujer llamada Adriana, que era amable y alentadora. Lucas vivía medio tiempo con cada uno, pero también pasaba mucho tiempo conmigo. Tenía 12 años ahora, y era mi fotógrafo asistente en algunos proyectos. No tenía interés en la fotografía profesionalmente, pero le gustaba estar allí, de ser parte de ello. Marina había salido de la universidad y trabajaba en marketing digital, irónico, considerando cómo mi madre había rechazado esa área cuando la mencioné. Desarrollamos una relación amigable sin profundidad, pero sin resentimiento tampoco. Incluso me pidió que fotografiara a su novio en un ensayo casual. Pagué muy bien por mi propio trabajo. Pero era mi madre la que ocupaba mis pensamientos en ese momento. Había desaparecido en los últimos 2 años. Literalmente desaparecido. Nadie sabía dónde estaba exactamente. Había rumores de que estaba en otra ciudad. Que tenía un nuevo trabajo. Que estaba reconstruyendo su vida lejos de todos nosotros, como si pudiera simplemente borrar el pasado y comenzar de nuevo en una página en blanco. Y entonces, justo cuando había comenzado a hacer paz con su ausencia, reapareció. Recibí un email un domingo por la noche. El asunto era, documental. Mi corazón se aceleró. El mensaje explicaba que un director de documentales se había interesado en su historia. Una historia sobre cómo una madre había cometido errores terribles, había ido a terapia, y ahora estaba en un viaje de redención. Quería hacer un documental sobre el poder del arrepentimiento y el cambio. Y quería mi participación. Mi primera reacción fue de pura furia. Esa era la venganza final de mi madre, transformar nuestro sufrimiento en contenido, en una narrativa de redención personal suya. Exactamente como había transformado mi trabajo en contenido de Instagram. Le mostré el email a tía Beatriz. Lo leyó en silencio, luego se quitó los lentes. ¿Qué quieres hacer? Quiero rechazarlo. Quiero decir que ella no tiene derecho de contar mi historia. Y no lo tiene, estuvo de acuerdo Beatriz. Pero tú tienes derecho de contar la tuya. Me quedé mirando sus palabras durante un tiempo. ¿Qué quieres decir? Si ella hace el documental sin ti, ella controlará la narrativa. Serás la hija problemática que la dañó. Pero si participas, si cuentas la historia real, entonces recuperas tu poder. Te conviertes en la narradora, no en el personaje. Esa noche no dormí. Por la mañana, llamé al director del documental. Su nombre era Rafael Costa, un hombre de 50 y tantos años que había hecho algunos documentales sobre psicología y rehabilitación personal. ¿Quieres participar?, preguntó, pareciendo genuinamente sorprendido. Tengo condiciones, dije. Primera, hablo contigo en privado antes de que se filme cualquier cosa.
Segunda, tengo derecho a revisar cualquier cosa que diga que vaya a ser utilizada. Tercera, el enfoque de la historia no es la redención de mi madre. Es sobre cómo el abuso emocional afecta a los niños, y cómo reconstruí mi vida a pesar de eso, no por causa de su arrepentimiento. Hubo una pausa. Eso es. Muy específico, dijo. Es la única forma en que participaré. Nos encontramos una semana después en un café. Rafael era un hombre inteligente, de espíritu inquisitivo, que realmente quería contar una historia verdadera. Escuchó mientras le expliqué todo. La negligencia, el robo de trabajo, el aislamiento, cómo había tenido que salir de casa para encontrar mi propia voz. Tu madre contó una versión diferente, admitió Rafael. Estoy segura de que lo hizo. Dijo que eras rebelde, que no escuchabas, que ella solo estaba intentando dar disciplina. ¡Qué sorpresa!, respondí secamente. Rafael se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber algo? Cuando comencé a investigar tu historia, porque eres una persona pública ahora, tus fotos están en revistas, encontré esos prints de la cuenta anónima. Esos posts que revelaban que se estaba apropiando de tu trabajo. ¿Fuiste tú? No respondí inmediatamente. Confesar sería admitir que había hecho algo que podría verse como vengativo. Esa era la verdad, dije finalmente. La verdad que necesitaba ser dicha. Tal vez estuvo de acuerdo Rafael. O tal vez fue una declaración de guerra. Tal vez decidiste que si ella no iba a escucharte, el mundo entero lo haría. En esa frase había capturado exactamente lo que había hecho. Y percibí que no tenía que sentir culpa por ello. Rafael decidió hacer el documental con mi participación completa. Pasó semanas entrevistándome a mí, a mi padre, incluso a tía Beatriz. También entrevistó a mi madre, pero de una forma diferente, desafiando sus narrativas, pidiéndole que explicara las inconsistencias, presionándola a ser honesta de una manera que claramente no quería. La filmación fue intensa. Fueron a mi estudio y documentaron mi proceso de trabajo. Rafael preguntó sobre mi infancia, sobre cómo era tener un talento que mi madre no entendía ni apoyaba. Pidió que mostrara mi portafolio, que explicara mi estética, mi proceso creativo. En un momento pidió que fotografiara algo mientras las cámaras capturaban el proceso. ¿Por qué crees que tus fotos son tan buenas?, preguntó mientras trabajaba. Porque vienen de un lugar honesto, respondí. No estoy intentando impresionar a nadie. Estoy intentando capturar la verdad. La verdad es siempre más poderosa que la perfección. Vi a Rafael escribir algo en sus anotaciones. Más tarde entrevistó a mi padre. ¿Cómo te sientes sobre el hecho de que tu ex esposa afirme que toda esta situación era culpa de la rebeldía de Sofía?, preguntó Rafael. Mi padre respiró profundamente. Eso es mentira. Fui testigo de cómo Cristina trataba a Sofía. Era constante, era duro y era completamente unilateral. Sofía no era rebelde. Era una niña creativa que estaba intentando ser vista. Y cuando su madre se negó a verla, Sofía tuvo que hacer algo para que el mundo la viera. No fue rebeldía. Fue supervivencia. Las lágrimas corrieron por mi cara mientras escuchaba a mi padre decir eso. Marina también participó. Fue honesta admitiendo que había sido mimada, que no había percibido el sufrimiento de Sofía porque había sido protegida de él. Mi madre me puso en un pedestal, dijo. Y dejó a Sofía en el suelo. No lo percibía en ese momento. Lo percibí después. Lucas, con sus 12 años, fue sorprendentemente elocuente. Habló sobre cómo yo había desaparecido de su vida, cómo no entendía por qué, cómo después de un tiempo comenzó a darse cuenta de que mamá no era como él pensaba que era. Sofía es mucho mejor fotógrafa que mamá es madre, dijo Lucas simplemente, y había tanta verdad en esa frase que incluso Rafael rió. Pero fue la entrevista con mi madre la que sería el corazón del documental. Ella no sabía que había visto las preguntas que Rafael tenía planeadas hacer. Las compartió conmigo para que supiera qué esperar. Cuando la entrevistó, Rafael no fue gentil. No fue cruel, pero tampoco fue condescendiente. Le mostró sus propios posts de Instagram antes de que ella los borrara, mostrando cómo se había apropiado de mis fotos. Le preguntó específicamente por qué. Le preguntó cómo esperaba que una hija se sintiera cuando su madre robaba su trabajo. Mi madre intentó evadir las preguntas al principio. Pero Rafael fue persistente. Y eventualmente se derrumbó. No sabía qué hacer, gritó, su compostura finalmente quebrándose. Sofía era tan segura de sí misma sobre sus fotos. Y yo sentía que nunca había hecho nada importante en mi vida. Marina era perfecta, Lucas era feliz, pero Sofía me desafiaba en cada paso. Así que sí, tomé esas fotos y las publiqué.
Y por un segundo, la gente reconoció mi trabajo. Por un segundo importé. Importabas, dijo Rafael calmamente. Pero no de esa manera. Eras importante como madre. Sofía necesitaba que fueras importante como madre, no como influenciadora. Mi madre comenzó a llorar, ese tipo de llanto gutural que viene de lugares profundos de arrepentimiento y remordimiento. Destruí todo, susurró. Destruí a mi familia. Contribuiste, estuvo de acuerdo Rafael. Pero Sofía también hizo elecciones. Y esas elecciones llevaron a una vida mucho mejor para ella que la que habría tenido si hubiera permanecido en casa. Ayudaste a crear una hija tan fuerte que pudo escapar de ti. El documental fue completado 6 meses después. Se llamaba A la cámara no miente, un doble sentido sobre fotografía y sobre la verdad. Fue exhibido primero en un festival de cine respetado. No era una película grande, no tenía distribución amplia, pero era lo real. Crudo, honesto, no redentor de forma fácil o satisfactoria. Porque esa era la verdad, no había redención fácil. Mi madre había cambiado, sí. Pero ese cambio no deshace años de daño. No recupera el tiempo perdido. No transforma todo en una historia de curación bonita con un final feliz. Vi el documental por primera vez en un preestreno privado. A mi lado estaba tía Beatriz. Del otro lado estaba mi padre. Mi madre no estaba, ella eligió no estar presente. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Tía Beatriz me tomó la mano. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Completa, dije. Finalmente completa. Porque eso era, había transformado mi historia de víctima en una historia de agencia. Había reclamado mi narrativa. No se trataba de venganza al final. Se trataba de reclamación. El documental fue visto por miles de personas. Generó conversaciones sobre paternidad, sobre dinámicas familiares, sobre cómo la negligencia emocional es una forma real de abuso. Y más importante, puso mi fotografía bajo un nuevo reflector. Ahora no era solo una fotógrafa talentosa. Era la fotógrafa que había escapado de la negligencia y creado arte a partir del sufrimiento. Las ofertas comenzaron a llegar. Las agencias querían representarme. Las marcas más grandes querían mi trabajo. Una galería en Sao Paulo pidió que hiciera una exposición individual. A los 20 años, había construido una carrera que muchos fotógrafos tardan décadas en construir. Y todo comenzó porque me había negado a ser invisible. Mi madre también recibió atención del documental. Pero no del tipo que esperaba. Sus amigas la alejaron. Su jefe la puso en una lista de viaje forzado, para que pudiera enfocarse en el bienestar personal. Los comentarios en línea no fueron amables. Las personas la reconocieron como el tipo de madre que ellas también habían tenido, y eso las enfureció. Perdió su empleo 2 meses después de que el documental fue lanzado. La empresa dijo que era redundancia estructural, pero todos sabíamos que era porque se había convertido en un incómodo público. Un día, recibí un paquete. Dentro estaba mi cámara original, la que ella había cerrado con llave en su armario cuando tenía 15 años. Había una nota con letra de mi madre. Sofía, encontré esto mientras organizaba cosas. Pensé que deberías tenerla. Es la cámara que comenzó todo. Espero que traiga recuerdos felices, no de rabia. Me voy de la ciudad. Mudándome a otra región, para comenzar de nuevo. Lo siento por todo. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque no lo merezco. Con amor, Cristina. Miré esa cámara durante mucho tiempo. Era una cámara cara, me había costado meses de ahorros. Pero de una forma extraña, ahora era solo un objeto. Ya no tenía poder sobre mí. Tomé algunas fotos con ella, más como un ejercicio de memoria que cualquier otra cosa. Y después la coloqué en un estuche de protección y la archivé en un armario. No por rabia. Solo por reconocimiento de que esa cámara representaba un capítulo que había terminado. No envié una respuesta a mi madre. No había nada que responder. Ella había salido de mi vida tanto como yo había salido de la suya. Lo que permanecía era mi trabajo. Mis fotos. Mi agencia. Mi vida reconstruida en bases que nadie más podría desmantelar. En el primer aniversario del lanzamiento del documental, organicé una exposición especial en mi galería. La llamé Luz a través de las grietas. Era una serie de fotografías que había tomado en los últimos 3 años, retratos de personas que habían sobrevivido a negligencia familiar, abuso emocional, situaciones donde habían sido invisibilizadas. Cada foto tenía una historia. Cada historia tenía poder. La exposición fue visitada por cientos de personas.
Algunos compartieron sus propias historias conmigo. Una mujer lloró mientras miraba una foto en particular. Es como si hubieras fotografiado a mi propia madre, dijo. Pero capturaste la verdad de eso. Tía Beatriz estuvo a mi lado durante la apertura. En un momento colocó el brazo alrededor de mis hombros. Te convertiste en exactamente lo que estabas destinada a ser, dijo suavemente. No, corregí. Me convertí en lo que elegí ser. Nadie más decidió eso por mí. Y esa era la verdad final. Mi historia no era sobre la redención de mi madre. No era sobre perdón fácil o curación mágica. Mi historia era sobre una niña que se negó a ser invisibilizada. Que transformó el dolor en poder. Que reclamó su narrativa y la convirtió en algo bello. Me giré hacia tía Beatriz y sonreí. Gracias por salvarme. Te salvaste a ti misma, respondió. Yo solo tuve el privilegio de estar a tu lado mientras lo hacías. La cámara no miente. Y mi vida era la prueba de ello.